Hola, mi nombre es Keishla Baez y les voy a estar hablando sobre la transición desde la Edad Media hasta la Edad Moderna y de diversos eventos que ocurrieron antes de llegar a la Edad Moderna. Comenzamos con la Edad Media, que comienza en el siglo VIII, en el año 711 después de Cristo, ya cuando los musulmanes invaden la península ibérica. Para ese entonces existían dos religiones, el cristianismo y el islam. El cristianismo era la religión del Imperio Romano y ambas eran religiones políticas importantes para Europa. Ocurrieron unos eventos históricos que tendrán repercusiones para el comienzo de la era moderna. Entre ellos tenemos el Cisma de Oriente en el siglo XI, donde dos imperios se separan, Roma heterodoxa y Oriente ortodoxo. Además, tenemos las cruzadas desde el siglo XI al siglo XIII, donde se desatan 7 cruzadas entre musulmanes y cristianos. Tenemos en la filosofía a Tomás de Aquino, quien desarrolla la teología racional y las 5 vías de la existencia de Dios. Además, nacen las universidades en Europa entre los años 1200 y 1400. Tenemos también los viajes de Marco Polo, quien llega a Asia vía terrestre y escribió el Libro de las Maravillas. Y por último, tenemos la Iglesia y el Estado Unido. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia controla la moral, la política y los dogmas religiosos. Y los monarcas y papas tomaban las decisiones políticas siendo la Biblia la base de todo. Además, tenían autoridad respecto a la vida familiar y comunitaria. En la Edad Media hubo un estancamiento en el conocimiento y las artes por la mentalidad dogmática establecida en Europa medieval. Y es aquí cuando los intelectuales deciden cambiar los valores y surgen nuevas ideas, dando inicio al Renacimiento. Este surge en el siglo XIV al XVI. Este retoma elementos de la cultura clásica. Tiene una nueva forma de ver el mundo y el ser humano y reactiva el conocimiento y el progreso. Además, hay unos principales exponentes en el campo de las artes. Entre ellos tenemos la escultura, técnica de bajo relieve y líneas curvas. Aquí participan artistas como Donatello y Miguel Ángel. En la arquitectura tenemos a Filippo Brunelleschi y a Miguel Ángel. Y en la pintura tenemos técnicas de la perspectiva, profundidad de los paisajes, movimiento de los cuerpos y el rescate del ser humano, con artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Además de las artes, hubo una renovación en la literatura y en las ciencias naturales y humanas. Entramos en los problemas políticos en la Iglesia durante el Renacimiento. Los antecedentes de estos problemas se dieron antes del Renacimiento en los cismas medievales. Estos problemas fueron el rompimiento inicial de la Iglesia heterodoxa y ortodoxa y las diferencias políticas entre las monarquías europeas y su lealtad al poder papal. A consecuencia de esto, tenemos el cisma de 10 años, donde hay dos papas para Europa Occidental, Inocencio II de Roma y Anacleto II de Francia. Esto lleva a unas disputas donde el Papa Gregorio XI mantiene a los franceses en los puestos de poder. ¿Qué sucede? Que cuando el Papa Gregorio XI muere, el colegio cardenalicio quiere devolver el poder al papado italiano, eliminando a los franceses del mando. Y esto tiene unas consecuencias donde ocurre el gran cisma de 40 años, que nuevamente tenemos dos papas para Europa Occidental, Clemente VII de Francia y Urbano VI de Roma. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este cisma? Abusos financieros, difamación entre los papas, socavación de la fe popular, 3 papas rivales, problema de la reforma, poco liderazgo moral y espiritual en la Iglesia. Entonces, cansados de la inmoralidad que tenía la Iglesia católica, entonces que surge la Reforma y el humanismo protestante, con reformistas como Tomás Moro, Erasmo de Róterdam y Martín Lutero. Y es aquí cuando se le abren las puertas al protestantismo. La Reforma protestante y el humanismo se extienden por toda Europa gracias al invento de la imprenta de 1455. Tenemos reformistas como Martín Lutero, quien rompe con la Iglesia católica y tiene las 95 tesis que son las críticas al desempeño de la Iglesia. Aquí nace el luteranismo, el presbiterianismo y el anabaptismo. Además, hay movimientos reformistas como el calvinista, anabaptista y el zwinglio, y a consecuencia de esto surge la contrarreforma como respuesta a los protestantes. Entramos en la era del descubrimiento. Esta comienza cuando los europeos se ven obligados a buscar una ruta marítima para llegar a Asia.
Habían dos rutas, que era bordear África o la ruta del oeste. Las personas importantes que participaron en esta era fueron Cristóbal Colón, quien toma la ruta del oeste, realiza 4 viajes y descubre un nuevo continente; Vasco de Gama, quien llega a la India bordeando la costa de África; Vasco Núñez de Balboa, quien atravesó las costas del Caribe y se encuentra con el Mar del Sur; y por último tenemos a Fernando de Magallanes, quien le dio la vuelta al mundo buscando dónde estaba el paso de agua que desde América daba hasta Asia, y descubre el Estrecho de Magallanes. Entramos en las monarquías europeas: la monarquía española con Catalina de Aragón y la monarquía inglesa con Enrique VIII. Estos contienen matrimonios políticos con la intención de establecer buenas relaciones económicas. Pero Enrique VIII tenía un problema de su heredero al trono de Inglaterra. Es por esto que se casa 6 veces, y a consecuencia de esto rompe definitivamente con Roma y funda la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Este tiene 3 herederos al trono de Inglaterra, que son Eduardo VI, enfermizo; María Tudor la Sangrienta, quien persigue a los protestantes; e Isabel Tudor, que también es conocida como Elizabeth I. Elizabeth I fue la que marcó en la monarquía de Inglaterra. Entonces, esta gobernó por más de 40 años, utilizó estrategias como piratas y mantuvo alianzas con Francia y España. Elizabeth se enfrenta a Felipe II en la Armada Invencible, siendo Felipe derrotado. Después de este suceso, Inglaterra ingresa en el imperialismo de la nueva era. Además, es cuando comienza la decadencia del Imperio Español y los reinos de Escocia e Inglaterra pasan a ser gobernados por un mismo rey, quien es llamado Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. Como conclusión, para la Edad Media, la Iglesia era el eje de toda la cultura europea. Además, este fue el periodo más largo de la historia y lleno de transformaciones. Cristóbal Colón fue el personaje más destacado dentro de la era de exploraciones que llevaron al descubrimiento de América, expandiendo las raíces europeas en el nuevo continente y marcando el fin de la Edad Media. Los intelectuales se dieron cuenta de que la Iglesia había empobrecido la cultura de las comunidades y no les había permitido evolucionar en el conocimiento y las artes. El individuo no tenía libertad y estaba coartado por los dictámenes religiosos. Y es aquí donde intelectuales pretenden separar la religión de la vida y da inicio el Renacimiento. En la Edad Media tenemos al teocentrismo y Dios era el eje de todo pensamiento. En el Renacimiento, antropocentrismo y el papel del ser humano dentro del mundo era central. El antropocentrismo del Renacimiento va provocando la crisis de la Edad Media. Es la separación de la cultura, la política y la economía respecto a la religión. Y por último, comenzaron a producirse transformaciones significativas en la vida económica, política, social y cultural de Europa Occidental que fueron abriendo la época moderna. Gracias por su atención, espero que les haya gustado.